¿Alguna vez se ha detenido a pensar que la historia de Noé que le contaron podría estar incompleta? ¿Que existe un vacío de 300 años en la narrativa bíblica? Un período que fue convenientemente eliminado de los sermones, las clases dominicales y los libros infantiles. ¿Qué hizo Noé, el único hombre justo de su generación, el predicador de la justicia que caminó con Dios durante 3 siglos y medio después del diluvio? ¿Por qué el libro de Génesis, tan detallado en genealogías y cronologías, dedica solo un puñado de versículos a describir el resurgimiento de toda la maldad que Dios acababa de barrer de la faz de la tierra? ¿Qué realmente sucedió en esos 300 años? Y más importante, ¿cómo ese secreto antiguo, esa rebelión que floreció bajo los ojos del patriarca, moldeó el mundo en que vivimos hoy, desde su política, su economía, hasta su espiritualidad? Prepárese para una investigación teológica que reescribirá su comprensión sobre la historia humana. La Torre de Babel no fue un accidente, no fue una simple obra de ingeniería civil. Fue el punto culminante, el monumento físico de una conspiración que comenzó en la propia familia del patriarca. Usted está a punto de ver la única evidencia que conecta la semilla de la rebelión plantada por Cam y su hijo Canaán con el ascenso de un tirano llamado Nimrod, el primer Gibor, poderoso, postdiluviano, y la fundación de un sistema global de control y religión falsa que la Biblia llama, proféticamente, Babilonia. Este sistema no es pasado, es el presente. Si pensaba que el diluvio puso fin a la lucha cósmica entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, estaba profundamente equivocado. Solo la reinició, dándole un nuevo campo de batalla. Y la respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿qué vio Noé en esos 300 años eliminados?, es la llave maestra para decodificar la historia, la profecía y el futuro de la humanidad. Es hora de desenterrar la verdad. La versión que la mayoría conoce, la que se acepta sin cuestionamientos, es simple y lineal. Noé sale del arca, la humanidad recomienza. Noé planta una viña, se embriaga, maldice a Canaán y el mundo se expande. Luego, la historia salta cientos de años hasta Abraham. Esta es la versión de fachada, la narrativa simplificada que ignora la complejidad, el dolor y la tragedia del postdiluvio. Es una versión que convenientemente omite la rapidez con que el mal regresó. Nuestra tesis de decodificación es radical y perturbadora. Los 350 años de vida de Noé, después del diluvio, fueron un testigo vivo y agonizante del fracaso de la humanidad en aprender del juicio divino. Noé no fue un espectador pasivo, un anciano retirado en su viña. Fue el último guardián de una era, el enlace entre dos mundos, forzado a presenciar la repetición exacta de los pecados que llevaron a la destrucción del mundo anterior. Vio la semilla de la rebelión brotar nuevamente, más rápido, más organizada y más audaz que antes. El primer indicio, la primera grieta en la versión de fachada, está en la escena de la embriaguez de Noé. ¿Por qué la maldición recae sobre Canaán, el hijo de Cam, y no sobre el propio Cam, quien fue el que vio la desnudez del padre?
La evidencia, oculta en la gramática hebrea y en la tradición judía, sugiere que el acto de Cam fue mucho más que falta de respeto. La palabra hebrea para ver, desnudez, puede, en algunos contextos, implicar exposición, burla o incluso un acto de violencia o perversión que intentó deshonrar al patriarca y, por extensión, descalificar la línea mesiánica que pasaba por Sem. La maldición no es un acto de venganza paterna, es un acto profético de Noé, el profeta de Dios. No está maldiciendo a Canaán por un error infantil, sino identificando la línea que, a partir de ese momento, se convertiría en el nuevo centro de la rebelión contra el pacto de Dios. Es un presagio de lo que los cananeos llegarían a ser. Si el acto de Cam no fue solo una mirada indiscreta, sino la reintroducción de un patrón de pecado prediluviano, tal vez la misma perversión que llevó a la corrupción de la carne y al nacimiento de los Nefilim. Entonces la propia fundación de la nueva humanidad estaba comprometida desde el primer día. Esto plantea una cuestión aterradora. ¿Falló el diluvio? ¿Necesitaría Dios intervenir nuevamente, pero esta vez de una forma diferente? La respuesta está en la genealogía que todos ignoran, en los nombres y las fechas que la Biblia registra con precisión quirúrgica. ¿Pero qué realmente sucedió? La respuesta está en el ascenso de un hombre que se declaró Dios sobre la tierra y que se convirtió en el arquitecto de Babilonia. Lo primero que necesitamos desmitificar es la idea de que Noé se retiró a una vida tranquila. El texto bíblico, cuando se lee con la lente del detective teológico, revela una cronología de eventos que se desarrollaron con una velocidad alarmante, todos bajo los ojos de Noé. El pacto de Dios y la primera caída postdiluviana. La viña de Noé sale del arca y Dios establece el pacto del arco iris. Génesis 9, 8, 17. La promesa es solemne. Nunca más destruir la tierra con agua. La humanidad recibe el mandamiento de ser fecunda, multiplicarse y llenar la tierra. Pero, ¿qué hace la humanidad? Inmediatamente, Noé planta la viña. Este no es un acto inocente, ni un simple pasatiempo de jubilado. La viña y el vino, en la Biblia, son frecuentemente símbolos de juicio, de maldición y de descontrol. Isaías 5, 1, 8, 7. Noé, el predicador de la justicia, el hombre que caminó con Dios, cae en el mismo error que la generación anterior: la pérdida de control y el irrespeto al cuerpo y a la santidad. La escena subsiguiente, la desnudez y la embriaguez, es la primera caída postdiluviana. Es la prueba de que el agua no purificó el corazón humano. Y es en ese momento de vulnerabilidad que la semilla de la rebelión, representada en Cam, encuentra su punto de entrada, la línea maldita, la continuidad del espíritu prediluviano. Cam, el hijo que ve la desnudez, representa la continuidad de la mentalidad prediluviana. No teme a Dios ni a la autoridad paterna. Su acto es de escarnio, de irrespeto, de una inversión de valores que honra el pecado y deshonra la santidad. Su hijo, Canaán, es el heredero de esa rebelión. La maldición de Canaán no es sobre raza, como la historia distorsionó. Es sobre destino espiritual. Noé, en su acto profético, está declarando que la línea de Canaán se convertirá en el centro de la idolatría, de los sacrificios de niños y de la inmoralidad, la antítesis de la tierra prometida.
Noé, en sus 300 años, vio esa línea establecerse y prosperar en la impiedad. Vio la semilla de la serpiente reagruparse. La cronología oculta. Noé, testigo de Babel. La clave para los 300 años eliminados está en Génesis 10 y 11 y en la correcta interpretación de la tabla de las naciones. El diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años. Vivió hasta 950. La tabla de las naciones, Génesis 10, lista las 70 naciones que se expandieron, y el evento de la Torre de Babel, Génesis 11, es el catalizador de esa dispersión. La dispersión ocurrió en el tiempo de Peleg, Génesis 10:25, cuyo nombre significa división. La cronología bíblica nos permite calcular la fecha aproximada del nacimiento de Peleg. Arfaxad nació 2 años después del diluvio. Sala nació 30 años después. Eber nació 30 años después. Peleg nació 34 años después de Eber. Cálculo: 2 plus 30 plus 30 plus 34. 96 años después del diluvio. Esto significa que la Torre de Babel fue construida y la confusión de lenguas ocurrió aproximadamente un siglo después del diluvio, cuando Noé tenía cerca de 700 años. Vivió 250 años más después del evento. El testimonio agonizante. El último guardián. Imagine la escena. Noé, el hombre que vio el mundo ser destruido por la rebelión, ahora con 700 años, presencia a su propia familia, sus nietos y bisnietos, unirse en un proyecto de rebelión que desafía al propio Dios. El recuerdo del juicio aún era fresco. El arca, tal vez, aún estaba cerca, pero la audacia humana, liderada por un hombre carismático y poderoso, superó el miedo. Noé no estaba en un paraíso postdiluviano, estaba en un campo de batalla espiritual. Vio la tecnología, los ladrillos cocidos y el betún, símbolos de autosuficiencia, y la unidad humana ser usadas no para glorificar a Dios, sino para construir un monumento a la propia gloria humana. Hagámonos un nombre. La rebelión estaba de vuelta, y Noé era el testigo silencioso y agonizante. Pero la semilla de la rebelión no era solo espiritual. Tenía un líder, un arquitecto, un rey. Era el bisnieto de Noé, y la Biblia lo describe con una sola frase que oculta un secreto terrible. No era solo un cazador, era un cazador de almas. Y la tecnología de Babel no era para el bien. Tenía un propósito mucho más oscuro, que será revelado en el próximo bloque. El nacimiento del primer imperio global y el arquitecto de Babilonia, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de tiranía. Génesis 18:9 presenta a Nimrod como el primer poderoso en la tierra, en hebreo, Gibor. Esta no es una palabra neutral. La palabra Gibor es la misma usada en Génesis 6:4 para describir a los Nefilim, los gigantes o héroes caídos de la era prediluviana, que eran el resultado de la corrupción de la carne. La implicación es clara. Nimrod no era solo un hombre fuerte, era un hombre de poder tiránico, que usaba su fuerza para oprimir y dominar. Fue el primero en autoproclamarse rey después del diluvio, estableciendo un reino que desafiaba la soberanía de Dios. La frase «poderoso cazador delante del Señor», Shibor Sayid Lifnei Yahweh, es la clave. No era un elogio. La preposición Lifnei puede significar delante de, pero también contra o en oposición a. Nimrod era un cazador poderoso en oposición al Señor. Cazador de almas, no de animales. El proyecto de dominio. El término cazador, Sayid, puede interpretarse como cazador de animales, pero en el contexto de un líder que funda ciudades y reinos, Babel, Erech, Akkad, Calne,
La interpretación más profunda es la de un cazador de hombres y de almas. Nimrod cazaba las almas de los hombres, sometiéndolos bajo su dominio, reuniéndolos en una sola civilización centralizada. Fue el primero en desafiar abiertamente el mandamiento de Dios de expandirse y llenar la tierra. Génesis 9:1. En cambio, los reunió en un solo lugar, en una sola ciudad, Babel. La caza de Nimrod era la caza a la libertad humana, a la dispersión ordenada por Dios. Quería la unidad, pero una unidad basada en la rebelión y en el poder humano, no en la obediencia divina. El proyecto Babel, la anticivilización. La Torre de Babel no era para escapar de un nuevo diluvio de agua, pues el arco iris era la garantía divina. Era para escapar de un diluvio de juicio divino. El objetivo era, hagámonos un nombre. Génesis 11:4. Esto es la antítesis de la fe de Noé, que buscaba la gloria de Dios. El proyecto era complejo y multifacético, político, crear un gobierno centralizado, un imperio global bajo el mando de Nimrod, eliminando la necesidad de Dios, religioso, construir un zigurat, torre-templo, para adoración astrológica y dioses paganos, un sistema religioso que se oponía al culto a Yahvé. Babilonia se convertiría en la cuna de la idolatría. Tecnológico, usar ladrillos y betún, Génesis 11:3, una tecnología avanzada para la época, que simbolizaba la autosuficiencia humana, en contraste con la piedra y el barro usados por Dios. Estaban diciendo, no necesitamos a Dios, podemos construir nuestra propia seguridad y nuestro propio cielo. Noé y Nimrod, el enfrentamiento silencioso y la caída de longevidad. La tragedia de los 300 años eliminados se intensifica en el enfrentamiento silencioso entre Noé y su bisnieto. Noé, el último enlace con el mundo prediluviano, el hombre que caminó con Dios, estaba vivo y presente cuando su bisnieto, Nimrod, levantó el estandarte de la rebelión. La tradición judía, Midrash, y otras fuentes extrabíblicas describen un enfrentamiento directo entre Noé y Nimrod, donde Noé se opuso vehementemente al proyecto. Aunque la Biblia no registre el diálogo, el silencio de la narrativa es ensordecedor. Noé vio la repetición de la historia y la corrupción de su propia línea. La caída dramática en la longevidad postdiluviana, de 950 años a 430, en Abraham, es la prueba del rápido retorno de la maldad y de la necesidad de Dios de acortar la vida humana para limitar el potencial de pecado. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la maldición profética de Canaán, el surgimiento del Gibor Nimrod, la fundación de Babel, apunta a una sola conclusión. La humanidad no estaba solo pecando, estaba construyendo una alternativa a Dios. Estaban creando una anticivilización, un modelo de sociedad basado en la centralización del poder, en la tecnología autosuficiente y en la adoración del hombre. Pero lo que Dios hizo a continuación cambió el planeta para siempre. La confusión de lenguas no fue solo un castigo, fue una cirugía divina para impedir que el mal se volviera irreversible, para salvar a la humanidad de sí misma. Pero la cirugía dejó cicatrices, y la mayor de ellas es el legado oculto de Nimrod, que sobrevivió a la dispersión y se infiltró en todas las culturas de la Tierra. Ese legado no es solo historia antigua, es el ADN de toda la rebelión moderna. Ese legado es la clave para la gran revelación. Dios descendió y confundió las lenguas. Balal en hebreo, que significa confundir. Este acto no fue un fracaso, sino un éxito preventivo.
impidió que la unidad rebelde de Nimrod se consolidara en un sistema de maldad global e irreversible. La dispersión forzada hizo que las 70 naciones llevaran consigo no solo sus nuevas lenguas, sino también el sistema religioso político de Babel. Babilonia, por lo tanto, no es un lugar, sino un modelo de civilización que se opone a Dios. La fusión de los linajes, el ADN de la rebelión. La historia de Noé y sus 300 años eliminados es la historia de la fusión de los linajes. La simiente de la mujer, la línea de Sem, de donde vendría Abraham y el Mesías, y la simiente de la serpiente, la línea de Cam, Canaán, Nimrod, se mezclaron nuevamente como había sucedido antes del diluvio. La rebelión no fue destruida, fue expandida. Lo crucial es entender que la línea de Sem, la línea de la promesa, no estaba inmune. Eber, el tatarabuelo de Peleg, y su hijo Peleg son el punto de inflexión. La familia de Sem, que debería ser la guardiana de la fe, estaba siendo corrompida, forzando a Dios a intervenir, y más tarde a llamar a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba bajo la influencia directa del sistema babilónico. El misterio de Peleg, la división de la tierra Peleg, el hombre en cuyo tiempo la tierra fue dividida, es un personaje crucial. Su vida, 239 años, y la de su padre, Eber, 464 años, muestran la caída dramática en la longevidad postdiluviana, una señal del juicio continuo de Dios sobre la humanidad. La división de la tierra puede referirse a la confusión de lenguas, pero muchos teólogos y geólogos bíblicos sugieren que puede ser una división geográfica, la división de los continentes, un evento cataclísmico que pudo ocurrir simultáneamente a la confusión. Si esto es cierto, la intervención de Dios en Babel fue de proporciones cósmicas, afectando no solo el lenguaje, sino la propia estructura del planeta. La Babilonia espiritual, el legado de Nimrod en todas las culturas. El legado de Nimrod no murió en la llanura de Sinar, fue exportado. Cada una de las 70 naciones llevó consigo los principios de Babel: religión, la adoración de estrellas, astrología, la figura de la madre e hijo, el panteón de dioses. El culto babilónico se convirtió en el modelo para todas las mitologías paganas: Egipto, Grecia, Roma. Gobierno, el concepto de un rey sacerdote, un líder que detenta el poder político y religioso, exigiendo adoración. Babel no es un lugar, es un sistema espiritual. Es el espíritu de rebelión, de autosuficiencia y de oposición a Dios. Noé vio el nacimiento de ese espíritu y su rápida diseminación. El impacto en los 300 años. La crónica de vigilancia. Noé vivió 250 años más después de Babel. Vio el mundo llenarse nuevamente, pero esta vez un mundo fragmentado, dividido por lenguas y culturas, pero unido bajo el espíritu babilónico. Vio la simiente de Sem, la línea de la promesa, ser continuamente tentada y corrompida por la simiente de Cam. La vida de Noé después del diluvio es una crónica de desilusión y vigilancia, un testimonio de que el corazón humano no fue purificado por el agua. Vivió para ver la necesidad del llamado de Abraham, el hombre que tendría que salir de Babilonia para empezar de nuevo. Usted está a punto de ver la única evidencia que conecta esta historia antigua con su vida hoy. Babilonia no es solo una ruina en Irak, es una estructura de poder que se manifiesta en nuestros días. Lo que Nimrod comenzó, el mundo moderno está finalizando. Quédese hasta el final, pues la gran revelación está a 1 minuto de distancia y le mostrará dónde se esconde el espíritu de Nimrod en la sociedad actual.
y cómo puede protegerse de él. ¿Cuál es la gran revelación? Es esta: el espíritu de Nimrod y el proyecto de Babel nunca fueron destruidos, solo fueron pospuestos y fragmentados, y ahora buscan la unificación final. El proyecto de Babel era la centralización total del poder, de la economía y de la religión bajo un único líder humano, en oposición a Dios. Y lo que vemos hoy, en el siglo XXI, es la tecnología finalmente permitiendo la conclusión del proyecto de Nimrod. Babilonia está siendo reconstruida, no con ladrillos y betún, sino con datos y algoritmos. Centralización política, la búsqueda incesante de una gobernanza global, donde la soberanía de las naciones se disuelve lentamente en favor de un sistema unificado. El sueño de Nimrod de un único gobierno mundial está más cerca que nunca. Centralización económica, la creación de un sistema financiero digital único, la moneda de Babel, donde cada transacción puede ser rastreada y controlada por una élite centralizada, eliminando la libertad individual y la capacidad de disidencia. Centralización tecnológica, el desarrollo de una inteligencia artificial que busca unificar todo el conocimiento y toda la comunicación, prometiendo una torre de Babel digital que nos hará como dioses en nuestro propio entendimiento, negando la necesidad de un creador. La Babilonia que Noé vio nacer es la misma Babilonia que el libro de Apocalipsis describe como el sistema del fin de los tiempos, el gran sistema de engaño y poder que se opone a Dios. Noé, en sus 300 años eliminados, presenció el prototipo de lo que sería el último imperio global. Vio que la rebelión no se trata de la altura de un ladrillo, sino de la arrogancia del corazón humano, que se niega a expandirse, a someterse y a depender de Dios. Volvemos a nuestra pregunta. ¿Qué vio Noé en esos 300 años eliminados? Presenció la prueba irrefutable de que el diluvio no curó la enfermedad del pecado. Vio al hombre salir del arca, pisar tierra seca y en menos de un siglo recomenzar el mismo proyecto de rebelión que había destruido el mundo. Noé vivió 350 años después del diluvio, como un monumento ambulante al juicio de Dios y a la persistencia de la maldad humana. Su vida es un recordatorio solemne de que la verdadera lucha no es contra el agua, sino contra el espíritu de Babel que reside en cada uno de nosotros. La historia de los 300 años eliminados no es un vacío, es el eslabón perdido que conecta el jardín del Edén, el arca de Noé, la torre de Babel y los eventos finales de la historia humana. La lección de Noé es clara. La única forma de sobrevivir a Babilonia es salir de ella, tal como Dios llamó a Abraham a hacer. Si ahora ve el mundo de otra manera, si ha percibido que la historia de Noé es mucho más oscura y urgente de lo que le contaron, entonces ya ha comenzado a decodificar el espíritu de Babel en nuestros días. Deje su me gusta para que esta investigación alcance a más personas que necesitan despertar. Suscríbase al canal y active la campana para no perder el próximo capítulo de esta investigación teológica. Y, por favor, comente abajo. ¿Cuál fue la parte más impactante de esta revelación para usted? ¿Cree que el espíritu de Nimrod está vivo y activo hoy? Su reflexión es parte crucial de este viaje.